Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones EPCA, un espacio de diálogo y reflexión preparado por la comunidad del Colegio Darío Salas, particularmente por la educación de personas jóvenes y adultas. Mi nombre es Eric Salazar y en esta oportunidad estoy con el profesor Gustavo Miranda, quien es licenciado en Educación y profesor de inglés por la Universidad Autónoma de Chile y además es monitor certificado en la enseñanza de español por la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Gustavo Miranda, y bienvenido. Muchas gracias, profesor Eric. Me siento muy honrado de abrir este espacio de conversación. Contento por la oportunidad y ya ansioso de comenzar con nuestra conversación. Muchas gracias Gustavo. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, muy relacionado también con lo que hacemos nosotros acá en la EPCA, y es acerca de la enseñanza de los idiomas a personas jóvenes y adultos. Un tema que a mí particularmente como profesor de castellano me parece muy interesante, el castellano, su enseñanza. En el caso del inglés, el inglés forma parte de la malla de los contenidos en educación de jóvenes y adultos. Así es, forma parte de la malla de la educación de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, hay un vacío que siempre lo he expresado en los lugares donde he trabajado, que es que en básica, los niveles de básica de educación de adultos, no existe inglés. Entonces, ¿qué genera este vacío? Que nos piden contenidos de un primer nivel medio, o sea, primero y segundo, nos piden contenidos de primero y segundo, sin embargo, no tenemos la base, claro, porque nos tienen inglés en séptimo y octavo. Claro, entonces, o sea, vienen ahí con ese vacío que mencionas, que intuyo yo que es imprescindible para la progresión del aprendizaje idiomático. Por supuesto, sin lugar a dudas, necesitamos una base. Necesitamos una base donde partir nuestro conocimiento en el idioma. Entonces, claro, tenemos estudiantes que están en primero y segundo medio, pero muchas veces debo comenzar desde cero, lo básico de lo básico, porque tienes que tener en cuenta que puede existir un estudiante que su último año escolar fue, no sé, 5, 10, 15, hasta 20 años atrás. Claro, la diversidad de estudiantes que llega acá también. Exactamente, entonces debo comenzar una especie de nivelación, retroalimentación, en la cual genere una base, y ya cuando tengo esa base, comenzar con conocimientos o contenidos un poquito más elaborados, un poquito más difíciles. Claro, es difícil hacer una progresión si no hay una base consistente. Por supuesto. Para poder avanzar en el aprendizaje del idioma. Y los estudiantes con respecto a esto sienten una dificultad mayor. Sí, sin lugar a dudas. Y la expresan. Sí, la expresan. La expresan. Porque aquí tenemos estudiantes de continuidad que vienen de séptimo y octavo, pasan a primero y segundo y se encuentran con una asignatura completamente nueva. Exactamente, es algo totalmente nuevo. Aquí tenemos, yo diría, dos tipos de estudiantes, evidentemente. Los extranjeros, en esta parte me quiero enfocar en los haitianos, y el estudiante chileno. Claro. El estudiante haitiano, por lo general, tiene cierto dominio del idioma, y se me hace más fácil llegar a ellos. O sea, la clase con ellos fluye. Claro. Es bastante, lo diría, hasta sencillo de enseñar. O sea, podríamos decir que el nivel del estudiante chileno en particular es menor en comparación con los extranjeros, el nivel de inglés. En general sí, sí. Y también sucede que me ha pasado en algunas ocasiones que el estudiante chileno viene con cierto rechazo, ya viene con una predisposición un poquito negativa hacia la clase. Claro, me imagino que también forma parte de su experiencia previa, haya sido a la edad que haya sido con el idioma, porque
quizás tiene una experiencia que no fue grata, que fue negativa, y afecta ahora su aprendizaje. Por supuesto. Yo diría que eso está más ligado tal vez como a las metodologías que se usaban años atrás, en las cuales predominaba la traducción de un texto y ya está. No trabajábamos los cuatro ejes del idioma. Ya, entiendo. Y en el caso concreto de la educación de personas jóvenes y adultos, ¿qué metodologías se están utilizando o cómo abordan este problema de la enseñanza y del aprendizaje del idioma? Mira, personalmente comienzo desde lo más básico, como te digo, desde lo más básico, saludos, despedidas, frases comunes, lo básico de lo básico. Me interesa hacerle entender al estudiante que sabe más de lo que él cree. Claro. ¿Y por qué sabe más de lo que él cree? Ya que vivimos en un mundo globalizado en el cual nos encontramos cotidianamente con términos como me voy a tomar un break, Claro. voy a ir a un after. Claro, todas esas palabras que se tomaron del inglés, anglicismos, Sí, sí. claro, pasaron a ser un poco más naturales, digamos. Entonces, tú tratas en primera instancia de reconocer como ese bagaje que ya existe, pero que el estudiante no lo reconoce. No lo reconoce y hace tener esa predisposición negativa, porque llega diciendo, profe, yo no sé nada, no entiendo nada, no me gusta y ya, como te digo y te vuelvo a repetir, su predisposición es negativa, es mala. Entonces, la primera tarea que yo considero que es muy importante es revertir esa situación y que se den cuenta de que conocen más de lo que ellos creen. Claro, oye, muy interesante porque como hablábamos inicialmente acerca de esta falencia de un nivel más de base para poder continuar en la progresión, me parece bien, me parece óptimo, adecuado poder integrar nuevos métodos, nuevas formas. Pero eso con respecto al inglés, me causa duda qué pasa con respecto de el español, porque tú lo mencionabas al principio, acá hay muchos estudiantes haitianos, Así es. que es no hispanohablante. Entonces, ¿cómo se aborda en ese caso particular, tomando en cuenta que tú también eres un monitor certificado por la Universidad de Chile para enseñar español? Entonces, quisiera conocer un poco tu experiencia ahí con esa otra enseñanza de la lengua materna de nosotros, en este caso. Es bastante interesante esa experiencia, ya que en general el estudiante haitiano igual es motivado, o sea, se la juega, tiene en general buena predisposición. Entonces, claro, muchas veces debemos empezar desde lo más básico. Yo, Gustavo, tú. Claro, como que los verbos no existen. No existen, hay que simplificarlo, pero mucho ya a niveles, diríamos, extremos. Ya. ¿Pero eso es con niveles más básicos de español o en general siempre se hace así? Con niveles más básicos, Ya. diría, de español. Con los estudiantes que menos manejan el idioma. Con los que menos manejan el idioma. Ya. Ya que, al menos en mi experiencia personal, ¿Sí? He trabajado con estudiantes que ya han vivido al menos un año o un par de años en Chile. Ya. Entonces ya tienen cierto bagaje, como tú indicabas, tienen cierto conocimiento del idioma. Que si bien muchas veces no es el más óptimo, porque el aprendizaje, digamos, en la calle, informal, no es el adecuado para poder desarrollarse en cualquier ámbito. Claro, yo me imagino que todo aprendizaje de un idioma tiene que ser sistemático, tiene que tener un método de por medio. Porque claro, me he dado cuenta ahora que hay muchos extranjeros en todos lados. Sí. Uno va a la plaza, camina en el centro, va al banco, cualquier cosa, mucho extranjero. Y una vez los escucha, entiende lo que están diciendo, pero hay palabras que no se están diciendo bien. Entonces, cuando ellos la escriben, yo entiendo que esas palabras también se escriben con errores. Sí, suele pasar. Ya. Suele pasar. Y bueno, ahí hay que hacer hincapié, volver a revisar el contenido y tal vez no preocuparse en cuanto a la cantidad de la progresión que tú puedas hacer con ellos. ¿Ya? Aquí yo pienso que lo más importante es la calidad.
O sea, si tengo que estar, no sé, 2, 3, 4 clases viendo presentación personal, introduce yourself, por ejemplo, en inglés. Sí, en inglés, voy a hacerlo y vamos a repasar los 4 ejes del idioma. Vamos a ver escritura, vamos a ver lectura, audición y obviamente la parte verbal, oral, hablada. Claro. Hay que trabajar los 4 ejes de manera íntegra para lograr un conocimiento, digamos, sólido. Y acá, como han mencionado, en este colegio se enseña español a no hispanohablantes. Una experiencia enriquecedora según todo lo que has comentado, lo que yo he podido escuchar. Yo mismo he participado de aquellas instancias. Entiendo que hace poco hubo una certificación de español. Sí, el viernes pasado tuvimos la certificación. Un momento muy grato en el cual vimos la progresión de los muchachos en sus primeras clases, que evidentemente les costaba, Claro. No entendían mucho y ya al momento de terminar este curso ya lo manejaban mejor. Entonces ese proceso es lindo, es enriquecedor, en verdad que te llena el alma, algo muy bello. Yo he escuchado comentarios acerca de esa experiencia que en otros establecimientos que también la han intentado hacer, lamentablemente no ha funcionado. No ha funcionado por distintos factores, no es el caso que entremos a detallarlo. Sin embargo, me da la sensación con esa ceremonia que podríamos decir que el proceso en general fue exitoso con esos estudiantes. ¿Tú dirías que fue así? Sí, también pienso lo mismo, de que fue exitoso. Se logró una sistematicidad en el trabajo con los estudiantes, siempre ahí siendo constantes, manteniéndonos en contactos con ellos, que ese lado humano, esa parte humana, yo creo que juega un rol fundamental. Siempre ahí hay que estar... Claro, el factor emocional tiene una incidencia en el aprendizaje del idioma. Exacto, enseñar siempre y no olvidando el lado emocional, porque no olvidemos que trabajamos entre humanos, no somos máquinas. Claro, más que con personas, entre personas. Entre personas, sí. Sí, yo pienso cuando uno tiene la oportunidad de salir fuera y enfrentarte a otras culturas, otro idioma, más que una barrera, debe entenderse como una oportunidad. Yo creo que acá la interculturalidad, esta coexistencia con estudiantes que son no hispanohablantes, que no manejan para nada el idioma en muchos casos, ha generado un clima distinto, un clima que nos ha permitido adelantarnos un poco a los cambios que se están sucediendo. Hace 10 años atrás quizá era impensado todo esto, sí. Que lo podríamos decir como colegios interculturales, claro. En los que los idiomas son fundamentales. El idioma tiene un rol preponderante. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, la clase de idioma, la clase de inglés y anteriormente en otras generaciones la clase de francés, quizás nunca se le tomó la importancia que se debía. En mi caso específico, inglés se reducía a hacer otras cosas que no tenían nada que ver con aprender un idioma. Generalmente, disculpa Eric, a traducción de textos. Sí. Un texto, diccionario y a traducir y ya está. Sí, entonces todo esto que se está haciendo, que tú me estás comentando, me parece que es una dirección correcta. Y creo también ante ese escenario que es fundamental que el valor del idioma y de todos los idiomas en plural se reconozca, que no es, voy a usar una palabra con comillas, que no es un relleno en el currículum, por supuesto. Menos en una instancia como esta. Por supuesto, no puede verse así, ya que a día de hoy estamos en un mundo tan globalizado, tan conectado, con tantas oportunidades. Uno a veces por ignorancia no conoce, pero existen muchas becas al extranjero, a diversos países, entonces las oportunidades están. A lo mejor, claro, 10, 20, 30 años atrás no existían las oportunidades y socioeconómicamente había un escenario distinto en el país en el cual tal vez viajar al extranjero era un privilegio de gente acomodada.
a día de hoy es más sencillo. Claro. Cualquiera que se esfuerce, digamos, puede acceder a un viaje y conocer otro país, otra cultura, y el idioma evidentemente cumple un rol fundamental. Me parece, quiero tomar solo un punto que decías, que a veces lo pasamos por alto, la posibilidad de progresar como en el estudio, digamos, y poder acceder a becas. Muchos estudiantes de la educación de personas jóvenes y adultos, claro, trabaja por supuesto, pero también en el último tiempo muchos estudiantes han seguido estudios superiores. Sí. Y eso es de algo que nos llena de orgullo, porque la EPJA en general, acá en Darío Salas, se mueve hacia dos vertientes. Hacia lo laboral, que es muy importante, muy importante, pero también evidenciar la posibilidad de continuar estudios. Y como tú dices, hay becas para estudiar en el extranjero a la que nuestros estudiantes que ya accedieron a la educación superior también pueden postular y pueden ir a conocer otro tipo de experiencia. Sí, realmente. Te abre otro mundo, te expande fronteras literalmente en tu mente, te abre totalmente otro escenario. Es increíble los beneficios que uno no imagina cuando no ha viajado. Claro. Después de haber viajado, realmente te sientes, pero enriquecido culturalmente. Profesor Gustavo, si tuviésemos que sintetizar la importancia de aprender idiomas para las personas jóvenes y adultas, pensemos que no son estudiantes de colegio en modalidad regular, no estamos hablando de niños de 7 años, 8 años, no, estamos hablando de personas mayores de edad. Si tuviéramos que sintetizar, ¿por qué es importante que los estudiantes jóvenes y adultos aprendan idiomas? Mira, yo creo que en primer lugar, siempre aprender idiomas, como te decía, te va a expandir fronteras. Bueno, siempre es importante aprender un nuevo idioma o idiomas por el enriquecimiento cultural que eso te trae. Además puedes acceder a muchos documentos académicos. Los muchachos, como bien dijiste, pueden acceder a becas, a estudios superiores. Cuando uno accede a estudios superiores, muchas veces necesita investigar, necesita prepararse, leer en otro idioma. Exactamente, y hay mucha documentación académica en internet que está en inglés, entonces va a ser una herramienta importante para sus estudios posteriores. Entiendo, sí, pienso ahora que lo mencionas, mucho conocimiento se está generando en lengua inglesa. De hecho, cuando uno lee documentos, lee artículos, siempre vienen con un abstract en inglés y palabras clave en inglés. Exactamente, sí, y eso es fundamental para entender de qué trata el texto, el documento en sí. Bueno, indudablemente te abre puertas para viajar, conocer otro país, otra cultura, otra realidad, mejorar condiciones laborales en otros países, ya que a veces piensan los muchachos que solamente necesitan un título tal vez para poder viajar y desempeñarse en otro país, y a veces hay trabajos en los cuales no necesitas un alto grado académico para poder desempeñarte, y te va a poder desempeñar, obtener un salario que te va a permitir vivir bien en un país nuevo, y bueno, desde ahí puedes abrirte a nuevas posibilidades para ir surgiendo. Claro, laboralmente, siguiendo esa lógica, también podría tener alguna incidencia. Por supuesto. Claro, siguiendo esa idea. Profesor Gustavo Miranda, no tengo más que agradecer por ahora. Ha sido una conversación muy entretenida, muy enriquecedora con respecto al aprendizaje de los idiomas en contexto de educación para jóvenes y adultos. Y bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo por acá para que podamos seguir conversando acerca de esto y otros temas. Escuchar tu experiencia es algo valioso. La gente que nos está mirando, estudiantes, profesores, comunidades de otros lugares, de otras ciudades, también lo entienden así. En muchos casos la experiencia
ha sido pasada por alto, sobre todo en estos contextos agitados que estamos viviendo en los últimos tiempos, cuando es imprescindible para que nosotros podamos aportar en la nueva sociedad que se está creando. Y en ese sentido los idiomas, como lo hemos podido conversar, no solo el inglés, sino todos en general juegan un papel importante. Gustavo, te dejo ahí la cámara para que te puedas despedir, si quieren decir algunas palabras. Agradecido por la oportunidad, estaré esperando cuando me vuelvan a invitar a este espacio. Siempre va a ser bienvenido. Espacio que siempre será importante para poder dialogar, para poder discutir, debatir ideas, que a día de hoy no nos falta eso, conversar, escuchar al otro. Todos y cada uno tienen algo que decir. Yo puedo aprender de todos. No hay nadie que no tenga nada que decir, nada que enseñar. Así que eso, muchas gracias, agradecido por la invitación. Y bueno, será hasta la próxima. Así es, será hasta la próxima. Por el momento nos despedimos y muchas gracias por haber revisado, visitado este video de Conversaciones CEPJA, un espacio de diálogo y reflexión. Nos vemos.